Las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara son ya legendarias. El caos vehicular desproporcionado, los daños que ascienden a millones de pesos. El gobierno culpa a la ciudadanía de generar basura que se va a los desagües taponeándolos. Mientras la población pide, exige con desesperación una solución, pues a un problema que se ha ido gestando durante décadas. En todo esto, los menos escuchados, las voces de los científicos, de los investigadores que saben las posibles causas y las posibles soluciones. Los investigadores nadie los escucha. Y eso que a nivel nacional tienen un gran prestigio, a diferencia, claro, de nuestros políticos. Vea usted. Con lo que acaba de pasar en Tlajomulco, estamos hablando de 12 fraccionamientos, con más de 200 casas colapsadas, y que bueno, esto implica revisar entonces, aparte de esto, todo el sistema hidráulico que existe, las represas, los colectores, los drenajes en general, y entonces, ¿por qué? Porque han sido rebasados. Para nosotros en materia de clases y de academia, pues es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, es un ejemplo vivo que le decimos a los alumnos, miren, lo que no se debe de hacer, lamentablemente se está haciendo. Son monumentos a los tinacos, que es lo que está sucediendo ahí. Entonces, el valor del terreno, las políticas de urbanización o el urbanismo anárquico, el urbanismo especulativo, es lo que está provocando justamente esta situación. Las inundaciones es un tema muy complejo que tiene que ver directamente con el desorden del crecimiento urbano, ¿no? Es lo que más refleja el desorden del crecimiento urbano, las inundaciones. Jalisco es el estado que menos cumple con las leyes ecológicas. Y te hablo de la Ley General de Protección al Medio Ambiente y de su reglamento, de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Jalisco y su reglamento. Y te hablo de los reglamentos municipales que tienen que aplicarse en el medio ambiente y que tienen que ver muchísimo con la construcción. Es que no se considera el ciclo del agua en la construcción y el diseño de la ciudad. Es por eso que cuando llueve se inunda, ¿no? Porque no hay una mala planeación urbana a la hora de desarrollar y diseñar los proyectos urbanos. Claro ejemplo de desastre pues, es la zona de Tlajomulco. A estas alturas, para todos es evidente que el crecimiento urbano de la zona metropolitana de Guadalajara se ha hecho con criterios ambientales negligentes, por decirlo menos. Solo así se explica que en la segunda metrópoli más importante de México, conocida como el Silicon Valley de América Latina, con uno de los clústeres tecnológicos más grandes del mundo y dentro de las 10 ciudades más competitivas en Hispanoamérica, el tráfico se vuelve un caos enloquecido cada vez que cae una tormenta. Pero el sector de académicos, investigadores y especialistas en el tema, por cierto, de los más respetados del país, estudian el fenómeno de las inundaciones desde hace años. Ellos tienen las soluciones, las han dado a conocer, se publican, se explican a detalle. El problema es que las autoridades no parecen escucharlos. Para que todos pues tengan que revisar el atlas de riesgo, que los mismos vecinos de las colonias conozcan este atlas de riesgo. Para que sepan justamente en dónde están viviendo, qué riesgos tienen frente a ellos y que no se han dado cuenta. Pues es necesario que el atlas de riesgo se convierta en un instrumento de planeación urbana y que la gente lo sepa. Normalmente cuando uno le dice a las personas, a los que toman decisiones o a los políticos algo, automáticamente dicen, ¿y ese quién es?
¿de qué partido es? ¿De dónde trabaja? A ver, investígame a ver quién es, porque quién es el que está y por dónde es. Y esta es una grilla y me están haciendo sombra a mi gobierno porque yo estoy muy bien, que no sé qué. Los gobiernos como que están soslayando todos esos problemas y están permitiendo y están autorizando que se hagan todas esas cosas que perjudican grandemente al pueblo. Recientemente el gobierno de Jalisco impulsó una iniciativa ambiental para mejorar la calidad del aire en la región, como respuesta a las contingencias ambientales reportadas en la zona conurbada, que son cada vez más frecuentes, como sucede con las inundaciones más severas año con año. Pero las medidas gubernamentales no impiden que se sigan cometiendo atropellos contra la naturaleza. En los límites entre Tlaquepaque y El Salto se localiza el vaso regulador El Órgano, donde desde hace años los vecinos denuncian el relleno irregular a manos de un particular, pese a tratarse de una zona protegida, para luego construir con la venia del propio ayuntamiento de Tlaquepaque, según los señalamientos. Aquí tenemos el severo problema de la inundación año con año, y este año se ha recrudecido por el relleno que está habiendo del vaso regulador. Ya vino Obras Públicas, dijo que era un vaso regulador de agua federal, y no es cierto supuestamente. Ya vienen también los de Sanidad, ya vinieron todos, pero nadie nos hace caso. Ya ahora quedamos al revés. Además quedaron de venir a fumigar la colonia porque hay mucho mosco exactamente por ese problema que hay, y no lo hacen tampoco. Las autoridades están permitiendo que se rellene a quien sea, que también les exijan que tenga salida el agua, que no nos perjudiquen más de lo que ya nos han perjudicado. Se han echado a perder las cosas que tenemos en casa, los autos, las coladeras también ya lo dijeron, no es tan bonito, no es tan agradable estar dentro de tu casa cuando hay de todo del agua que está saliendo de las mismas coladeras. En los primeros meses de 2016, se dio a conocer que las autoridades de los 3 niveles de gobierno habían creado un programa de proyectos hidráulicos para el área metropolitana de Guadalajara, conocido como el Plan Integral para el Manejo de Inundaciones. Con un costo total de 5.500 millones de pesos, se contempla la construcción de colectores, canales pluviales, depósitos, ampliación de vasos reguladores y mejoramiento o corrección de canales que ya existen. Sin embargo, el reclamo de los expertos sigue siendo el mismo. Ninguna de las obras está pensada para captar y aprovechar el agua de lluvia, pues la idea es deshacerse de ella lo más rápidamente posible. En los municipios de Tlajomulco y El Salto radica una gran cantidad de familias que se encuentran entre las más afectadas por las inundaciones de la zona metropolitana. Para ellos, el temporal es sinónimo de calamidades, provocadas por un ciclo del agua que solo sigue su curso. Organismos como el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco han reconocido que una de las principales causas de los estragos que padece la población radica en la mala planeación y la autorización para construir fraccionamientos, ahí donde, ya se sabía, la naturaleza siempre ha tenido sus almacenes naturales de agua. Por ello es que la pregunta es inevitable. ¿Realmente en manos de quién está el poder? Quien gobierna en esta zona conurbada no son los presidentes municipales, no es el gobierno del Estado, son los intereses fáticos de la construcción. Ellos son los que gobiernan en respecto a la cuestión. Aquí se hace lo que ellos dicen, no lo que dice el reglamento. No podemos dejar en los criterios de los amantes del concreto el destino de
una ciudad que tiene que depender fundamentalmente de los recursos naturales. No estamos en contra del concreto, estamos en contra de cómo se distribuye, cómo ponen y dónde lo ponen y cuál es la situación. Esto requiere realmente un ordenamiento ecológico territorial. Sucedió lo de Tlajomulco, que seguramente ha sido taponeado también. Tenemos gran parte del valle de Santa Cruz. ¿Y las pintas? Tenemos las Pintas, tenemos el Salto, hasta San José del 15, todo lo que es la cuenca del Ahogado en sus entornos. Todos nos vemos afectados con estos ecocidios que están haciendo al permitir los rellenos de presas y vasos reguladores. Las colonias más pobres son las que están asentadas en las zonas más peligrosas. Y las colonias de mayor poder adquisitivo están asentadas en las partes más altas, ¿no? Acá coincide con la primavera, las zonas de mayor poder adquisitivo y las zonas más pobres coinciden con las partes, digamos, donde el suelo era pues menos caro, donde el suelo no servía ni siquiera para la agricultura, que eran las zonas anegables, ¿no? Las zonas pantanosas, las zonas que estaban rodeando el aeropuerto, ¿no? No ha sido la ignorancia lo que ha empujado a los jerarcas políticos a autorizar la edificación de viviendas en zonas de riesgo. No se trata de un lamentable descuido. Desde antes de 2009, tanto el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco como activistas e investigadores advertían del peligro que representaba edificar en importantes territorios del Salto y Tlajomulco. La información se tenía, pero decidieron desecharla. Es muy importante reconocer que lo que está sucediendo hoy con estos desastres que no son naturales, los desastres somos nosotros cuando como seres humanos empezamos a ocupar un espacio geográfico sin conocimiento real y objetivo de ese espacio, sin saber de los riesgos que se corren al asentarse en un espacio geográfico, cuando pues es un espacio en donde corre agua. No hay ordenamientos ecológicos territoriales que realmente me digan ambientalmente cómo utilizar el territorio. Este programa de ordenamiento territorial metropolitano es un concepto urbanístico, es un concepto de criterios arquitectónicos hasta cierto punto, pero no es un criterio que me diga cómo ordenar ecológicamente el territorio. Y el territorio se tiene que ordenar ecológicamente, no económicamente en el sentido de ganancia o pérdida para grupos que están manejando el urbanismo. Ojo con esto. El riesgo que tiene la población, pues yo pienso que justifica el hecho de que se dé una reconfiguración hidrológica de todo el valle en función de las nuevas realidades que existen de las grandes superficies que han sido impermeabilizadas por la urbanización. ¿Qué está pasando con este municipio que ahora se le llama dormitorio, ¿no? Que nada más vas a dormir allí. ¿Qué pasó con esta empresa de Sinaloa? Con todos, ¿eh? Sí, hombre, que tenía sus oficinas aquí en López Mateos. Con todo ese problemón encima, ¿no? Y esto sigue. No, o sea, espero que Uribe ponga ya un alto a este tipo de cosas. Nos perjudica la gente que tiene más dinero y que puede más, nos perjudica el gobierno o las autoridades que debían estar al pendiente de esto y, híjole, pues parece que cuenta más el dinero que el bienestar. Es precisamente en estas zonas más propensas a caer víctimas de las inundaciones, donde para colmo de males la población padece graves problemáticas sociales. No hay agua, no hay seguridad, transporte público, escuelas, atención médica y lo que sí abunda es la violencia, el hacinamiento, la frustración y la decepción. Una vez más, producto de una pésima planeación motivada por la avaricia y el negocio. El monstruo y el problema sigue siendo la urbanización y sobre todo la falta de control de la urbanización, ¿no? Donde digamos todo se altera, todo se transforma, obviamente para poder sacar las máximas ganancias, ¿no? de un espacio
que se convierte en un espacio altamente especulativo, ¿no? Como es el mercado inmobiliario. La Comisión Nacional del Agua, pues no existe prácticamente, tiene olvidado muchas cuencas del país, por eso un enorme fracaso por el que está pasando el país en cuanto a cuencas hidrológicas contaminadas, mal administradas, es por una burocracia que tiene años, ¿sí?, años viviendo del erario, y que en esta Comisión Nacional del Agua pues continúan. Lo mismo aquí en la Comisión Estatal del Agua, quienes están estableciendo las políticas hidráulicas, y es la misma burocracia que ha fracasado todos los años. El monstruo inmobiliario se ha alimentado de la corrupción de la clase política para construir una ciudad que se ahoga entre la omisión y la negligencia. La deforestación que perpetra a su paso ha ido acabando con las áreas verdes de la urbe, tan necesarias para filtrar el agua de lluvia con la que podrían recargarse los mantos freáticos. Y en su lugar se extiende una plancha de asfalto que se convierte en trampa mortal cada vez que cae una tormenta. La comunidad de Miravalle es el símbolo de la desidia con la que parecen regirse los gobernantes del área metropolitana. Actualmente está considerada como una zona de alta fragilidad, donde las contingencias ambientales son frecuentes al ser un punto que reúne la contaminación del aire de toda la ciudad, y las inundaciones han llegado a superar los 2 metros de altura. Ahí tendrían que haberse implementado acciones como un área de protección urbana, pero el riesgo, los peligros y la apatía política persisten. Señalaba que, ojo, todo lo que tú quieras hacer en Miravalle, hazlo teniendo en cuenta que es una zona altamente frágil. Por lo tanto, tus procesos administrativos, tus procesos de servicios públicos, tus procesos de atención, manténlos en las mejores condiciones posibles, porque entendiéndolo desde el punto de vista ambiental, era una zona que está en terapia intensiva. Hemos tenido gobiernos deficientes, con una incapacidad terrible, con una soberana irresponsabilidad frente a este tipo de fenómenos, y que no le podemos echar la culpa a la naturaleza, sino que nosotros hemos sido los culpables al ignorar y al no tener el cuidado debido de poder planear la ciudad. Lo que sí se debe hacer es un control en el proceso de crecimiento urbano y digamos, tratar de mejorar las condiciones del ciclo del agua, es decir, hay que incrementar las superficies, por ejemplo, arboladas en las partes altas, hay que crear espacios de regulación hídrica, hay que recuperar un poco digamos, las presas o los bordos que existían, hay que recuperar la zona federal de los canales y de los cauces, de las invasiones. La carencia de lo mínimo de infraestructura es lo que está generando este cauce en la región. Y no se diga del tema del agua, ¿no? Que las inundaciones que están generando actualmente es problema que ha surgido desde la mala planeación, que no es de actual, sino ha llevado mucho tiempo la mala planeación urbana. Los errores cometidos por las administraciones pasadas de los distintos ayuntamientos en la zona metropolitana de Guadalajara son sumamente costosos para toda la población, y en más de un sentido. Las estructuras de las austeras casas que se inundan se van debilitando y pierden su valor. El tráfico llega a niveles insostenibles, y miles de familias que alguna vez soñaron con construirse un patrimonio, hoy viven con el temor constante de un riesgo que es permanente. La única manera de resarcir los daños es movimiento a los residentes del lugar. Algo muy difícil, por cierto. Implica mucho esfuerzo, implica también revisar responsabilidades de quienes autorizaron fraccionamientos en lugares de alto riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que sí es necesario revisar la legislación y establecer responsabilidades. Alguien tiene que pagar por estos errores. Pues yo pediría que se tengan las construcciones en las zonas altas, ¿no? Particularmente porque son las zonas donde sabemos que se genera la mayor cantidad de escorrentía. Que lo importante es, primeramente, que
haya una vinculación intersectorial. Intersectorial me refiero a todos los sectores, no solamente al gobierno. Intersectorial. Que haya un trabajo permanente, que haya una condición que no dependa de los intereses de los colores que están en las áreas de decisión. Debe ser un proyecto en el cual realmente la sociedad sea partícipe, que la sociedad sienta que se le está tomando en cuenta. Las personas que están a cargo del terreno de la presa, supuestamente, que tienen dueños, son muy prepotentes, y es tanto así que ni siquiera al gobierno han dejado entrar para que nos ayude. Entonces han de tener ahora sí que un poquito más de dinero o influencias. Ya estamos de veras cansados de todo esto que está sucediendo. Los investigadores y especialistas lamentan que el plan integral para el manejo de inundaciones esté conformado por obras que solo ayudarían a encauzar más rápidamente el agua a la barranca, donde se contaminará y no recibirá el tratamiento adecuado. El problema, según señalan, es que cuando viene la temporada de estiaje, la escasez se convierte en otro problema quizá más grande aún. Con la escasez vienen los recortes y se eleva el riesgo a la salud. Es decir, ahora que se tiene la oportunidad de rediseñar una red de infraestructura hidráulica ya caduca, las autoridades vuelven a cometer el mismo error: echar en saco roto la voz de los expertos. Esto ya tiene un atraso de cerca de 15, 20 años. O sea, en una cuenca como el Ahogado, que es una cuenca bastante grande, estamos hablando de 51,000 hectáreas, o sea, más grande que la Sierra de la Primavera, que todo este bosque, que es nuestro vecino, pues es una cuenca de veras muy masificada en cuanto a edificaciones, en cuanto a una urbanización muy desordenada, ¿sí? Eso implica una nueva cultura, pero no una nueva cultura en la conducta, una nueva cultura en la planeación. Y este PodMed, desde mi punto de vista, le falta todavía mucho camino que recorrer, y aplicarlo así de entrada como está nos va a generar simplemente otro tipo de riesgos. La actitud del Ayuntamiento de Tlaquepaque ha sido mínima, aunque han enviado a personal a ver el asunto. De cualquier manera se nos acabó la ilusión de que podían resolver algo cuando a ellos mismos los botan de la propiedad del vaso regulador. Necesitamos hacer una reunión de colonias que están afectadas por este problema para tener más fuerza de petición al gobierno. El traslado de la población hacia otros sitios más seguros parece ser la respuesta más adecuada, según la opinión de quienes están más empapados en el tema. Después de que las advertencias fueron desoídas y los fraccionamientos se construyeron a pesar de ellas, los investigadores proponen una posible solución que mantenga a la gente segura. Pero tenemos razones históricas para dudar de que realmente nuestros dirigentes presten atención a estas propuestas. A nivel de política de cambio climático, es importante establecer también una política muy a fondo de lo que sería la adaptación al cambio climático, que debe de llevar, incluso si es necesario, nos debe de llevar a tener que cambiar de lugar centros de población. Si esta propuesta que hicimos como un área de alta fragilidad ambiental hubiera funcionado, pues no tuviéramos ese problema de la sobrepoblación, de la sobredensidad poblacional, ni tampoco tendríamos los monumentos a los tinacos que tenemos ahorita, ¿no? Por eso se tienen que fincar responsabilidades de autoridades omisas, corruptas, y que en este sentido, quitándonos de problemas partidistas o ideológicos, ¿sí? O sea, cualquier autoridad que reciba un municipio con estos rezagos y estos problemas va a quedar mal ante la población. ¿Por qué? Porque no va a encontrar respuesta suficiente. Si no hay de plano una revisión a fondo, porque son defectos de origen, ¿sí? Tenemos en nuestras manos un problema de magnitud catastrófica. Millones y millones de pesos se van cada año por esa misma red obsoleta y taponeada. Los ayuntamientos se enfrentan situaciones cada vez más y más difíciles. Inversiones millonarias de un dinero que no existe. Es aquí
donde surge la pregunta: ¿hasta cuándo las autoridades van a escuchar a los científicos, a los investigadores que han denunciado y sobre todo han visto que se puede prevenir este tipo de caos? Esto es algo para tomarlo en cuenta.